esperanza asegurada. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Estamos ahí, amados? Efesios capítulo 5 en el verso 8. Bendito sea Dios. Me gusta que todos vayamos con la bendita palabra. Me gusta predicar este evangelio tal como está escrito. Bendito sea Dios. Porque la misma palabra nos enseña, sin quitarle, sin ponerle. Porque el proverbio dice que si nosotros le ponemos, vamos a ser, dice, exhortados. Y nos vamos a hallar mentirosos también, dice la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar esta bendita palabra tal como está escrito. Y todo lo que el Espíritu Santo revela a sus hijos va de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. La bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos tal como está escrito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que se va con Cristo decimos amén. El verso 8 dice su palabra. Dice, porque en otro tiempo, dice, eres tiniebla. Dice, más ahora soy luz en el Señor. Dice, andad, dice, como hijos de luz. Dice el verso 9. Porque él dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dice el 10, comprobando, dice, lo que es agradable al Señor. Y el verso 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndela, dice la palabra de Dios. Vamos a venir en palabra de oración en esta bendita y poderosa noche. Mantenga su Biblia ahí donde nosotros comenzamos, bendito sea Dios. Levante su mano, incline su rostro, abra su corazón, deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que en esta noche se glorifique. Padre celestial que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias primeramente en esta bendita y poderosa noche, pues nos permites estar reunidos una vez más en este lugar. Primeramente, Padre celestial de la gloria, vengo ante la presencia pidiéndote perdón en esta noche. Si en algo le haya ofendido, le haya faltado, Padre celestial de la gloria, te pido perdón y me reconcilio contigo en este momento, Padre amado. Como ministro que me ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, te pido que seas tú glorificándote a través de mis labios. Ponga cada palabra conforme al Espíritu Santo, Padre celestial de la gloria. Seas tú usándome con sabiduría. Cada palabra que venga así de arriba, de lo alto, Padre amado, para cada uno de los que estamos presentes, así como tú me has hablado a mi vida y me has revelado, Padre, esto tan precioso para darlo a entender y conocer a tu bendito pueblo, Padre amado. Así sea la mano tuya manifestándose en este lugar esta noche, Padre, sobre cada aquel que esté dispuesto, Dios mío, para recibir de tu Santo Espíritu. Seas tú glorificándote, Padre, así sea el poder de su Santo Espíritu en esta noche, Dios mío, cubriendo toda necesidad, Padre amado, en cada uno de los que estamos aquí presentes. Te pido que abren nuestros oídos, abran nuestros corazones, Padre, para que ninguno podamos salir de este lugar sin poder entender tu bendita palabra. Tú sabes, Padre amado, que no se leerá la perfección, Padre celestial de la gloria, pero te pido que seas tú usando mis labios. Nunca me ha negado a predicar tu bendita palabra, aunque soy tartamudo, Padre amado, pero no me avergüenzo de predicar esta bendita palabra, porque estoy seguro que me ha llamado y en ti he confiado. Y las palabras que hablo no las hablo, Padre amado, por mí mismo, sino por el poder de tu Santo Espíritu, cual has puesto cada palabra, Dios mío, para poder hablar a cada uno de este pueblo amado, Dios mío. Te pido, Padre celestial de la gloria, que en esta noche, Dios mío, tu presencia se haga notar sobre cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande. Cúbrelos con tu mano poderosa. Ponga celda de poder dentro y fuera de este lugar, Dios mío. Te lo pido en esta noche, por el poder de su bendita palabra, Dios mío. Así yo lo creo, Padre amado, que antes de salir de este lugar,
tu mano será derramada, Dios mío, a través del poder de su Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno. Muchas gracias, Padre Celestial de la gloria, por esa palabra cual tú me has hablado para poder hablarle a este pueblo, Dios mío. Muchas gracias te doy. Y si alguno también, Padre, vino enfermo, donde ya te pido, Dios mío, que sea sano en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno. Pasa tu mano por esa garganta, Padre, donde el enemigo, Dios mío, ha atacado nuestra garganta, pero en tu mano que es poderosa, Dios mío, nos declaramos sangre por el poder de tu bendita palabra, para poder adorarte, Dios mío. Garganta, Dios mío, sanas en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno. Así yo lo creo, para la gloria y para su honra, que antes de salir de este lugar, Dios mío, tu mano será derramada. Lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, amados? ¿Cuánto lo adoran esta noche? ¿Cuántos se gozan? Alabe lo que Él vive, bendito sea Dios. ¿Cuántos le dan alabanza a nuestro Dios? Denle la alabanza, bendito sea Dios. Porque adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso. Yo sé que cada día se manifiesta de una manera tan preciosa en cada uno. Amén. Mira qué preciosa la bendita y hermosa palabra de Dios. Y quiero predicar esta bendita palabra tal como el Espíritu Santo me ha revelado en estos días. Y haga, amados hermanos, haga cuenta que Jesucristo está más cerca que nunca, bendito sea Dios. Y antes de entrar en este mensaje, quiero explicarle un poco a la iglesia para que vaya entendiendo lo que el Espíritu Santo me ha revelado en esta misma semana que pasó, bendito sea la gloria de Dios. El Espíritu Santo me reveló tan claro, varias veces que Él me revela el rapto de la iglesia. Entonces es una segunda vez que el Espíritu Santo me lo vuelve a revelar, bendito sea Dios. Y en esto el Espíritu Santo fue tan claro mostrándome, reuniendo gente de todo lugar, pero no todos se iban con Cristo, bendito sea la gloria de Dios. Eran poquitos los que estaban preparados. Y el Espíritu Santo fue tan claro mostrándome predicar más acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, uniéndome todos los libros de la venida de Cristo en un solo lugar, bendito sea Dios. Y tengo en cuenta dos palabras tan específicas que me habló para la iglesia, bendito sea Dios. Porque en esto que el Espíritu Santo me ha revelado, amados hermanos, lastimosamente no todos están listos para volar con Cristo, bendito sea Dios. Miré como el Señor apartaba, bendito sea Dios, unos a la derecha y otros a la izquierda. A la izquierda eran más que a la derecha. De los grupos de la derecha, amados hermanos, eran pocos, bendito sea Dios, de todos los continentes de la tierra, bendito sea Dios. El Espíritu Santo fue tan claro revelándome como cuando nosotros apartamos el ganado bueno y el ganado que es malo para ponerlo en un número de calificación, bendito sea Dios. Así el Espíritu Santo me reveló sobre el pueblo, bendito sea Dios. Y estos fueron los libros en cuales Él me lleva para predicar. Vamos a continuar con el mensaje, voy a tener el mensaje esta noche. Mira lo que dice el verso 8. Dice, porque en otro tiempo, dice, eras tiniebla, mas ahora, dice, soy luz en el Señor. Dice, andad, dice, como hijos de luz. Mira cómo nos enseña la bendita palabra. En otro tiempo, dice, éramos tiniebla, pero más ahora nos enseña la palabra de Dios que somos luz y no somos tiniebla. Y cuando nos enseña la bendita palabra, como Pablo lo enseña en las cartas de Efesios, bendito sea Dios, porque en un tiempo nosotros en Cristo estábamos muertos en delitos, en pecado, y estábamos corrompidos y no teníamos fruto, bendito sea Dios, buenos. Nuestros frutos eran malos, bendito sea Dios, pero ahora que estamos en Cristo, nosotros somos luz y nuestros frutos deben de ser buenos como hijos verdaderos de luz, bendito sea la gloria de Dios.
No podemos ser tiniebla todavía, sino que la verdadera iglesia que Jesucristo ha lavado en su sangre es una iglesia verdaderamente limpia de todo pecado, con un corazón limpio, sincero, delante de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que vive ceñido en la palabra, sin mirar atrás, alabe lo que Él vive. Y es uno de los puntos que pude entender, bendito sea Dios, porque los que estaban a la izquierda había tinieblas que lo cubrían, pero los que estaban a la derecha había luz que los cubría, porque los que estamos a la derecha tenemos una esperanza viva, que ese Cristo viene, nos vamos con Él. Y uno de los puntos que el Espíritu Santo me habló: dile a mi pueblo, levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo, alabe lo que Él vive. Uno de los puntos que me habló tan claro, me dijo, porque hay muchos que parece que están vivos pero están muertos, porque no ha llegado la luz en ellos, alábelo. Cuanto la adora esta noche, y esa palabra retumbó en mi corazón y en mis oídos, y cada vez que yo me pongo de pie y me recuerdo todos los días, esa palabra está constantemente sonda, pero hay otra más que el Espíritu Santo me reveló tan claro y me dijo: velá y llorá, dile a mi pueblo que velen y llore, que no se obtengan en el velar y llorar, porque estoy a la puerta más que nunca. Y fue la noche en que Jesucristo iba a ser crucificado, habló a sus discípulos y dijo que velaran, bendito sea Dios. Hay gente que no está velando, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Mire cómo dice el verso 9, dice la palabra de Dios: y vosotros, dice la palabra de Dios, dice, amos, dice, hacer, mire cómo dice, estaba en el 6, dice el verso 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda, dice, bondad, justicia y verdad, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la bendita palabra. Los frutos del Espíritu, los frutos de aquellos que andamos en luz, bendito sea Dios. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios, porque cuando nosotros andamos en el caminar rectamente y correctamente, viviendo una vida santa, temerosa delante de Jesucristo, nuestros frutos que son por el Espíritu de Dios es bondad, dice la palabra de Dios. Es verdaderamente, vamos hermano, un testimonio vivo, que nuestro testimonio tiene que hablar. Dios no viene por cristianos, amados hermanos, que verdaderamente son respondones o verdaderamente son medios cristianos. Dios viene por cristianos verdaderos que están nacidos de nuevo, lavados en la sangre, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dios viene por cristianos que verdaderamente Cristo los ha limpiado de todo pecado y de toda mentira, bendito sea Dios. Esa es la iglesia en que Jesucristo viene a levantar a esta tierra, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? ¿Cuánto lo creen? Bendito sea Dios. Y eso es lo que sucede en estos días, que hay muchos que no hay esos frutos en ellos, porque verdaderamente, amados hermanos, en el corazón de ellos no ha habido un cambio, no ha habido una transformación, bendito sea Dios. Dios quiere una iglesia verdaderamente cambiada, transformada. ¿Y cuál es esa iglesia? Una iglesia que verdaderamente está rendida, adorándole a Dios sin parar, en paciencia, en humildad, sino que verdaderamente los hemos dado y los hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador de nuestra vida. Verdaderamente hemos vuelto para tener vida y esperanza en Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? ¿Cuánto hemos muerto y tenemos esa esperanza? Hemos muerto del pecado, tenemos la esperanza en Cristo, porque solamente en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Y lo tengo tan claro, como el Espíritu Santo me lo ha mostrado una y otra vez. Aquel día muchos lamentarán, pero será demasiado tarde, alábelo. ¿Cuánto lo adora esta noche? Lo que dice el 10, dice, comprobando, dice, oiga cómo dice la palabra de Dios en el verso 10, comprobando, dice, lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios, comprobando lo que es agradable
a nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Mire cómo nos habla tan claro, de la manera que cuando nosotros somos verdaderamente hijos de luz, todo lo comprobamos para agradar al que nos ha llamado, nos ha escogido, bendito sea Dios. No lo hacemos, amado hermano, solamente porque nos miren, o solamente por la apariencia, sino que verdaderamente lo hacemos para agradar a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que Dios quiere, una iglesia que le agrade en espíritu y en verdad, una iglesia humilde, bendito sea Dios, que todo lo que hace, lo hace con amor para la obra con Jesucristo. Nos ha llamado, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto la hora esta noche? Pero parece que poquito. Mira cómo están los tiempos. Son pocos verdaderamente los que queremos ser salvos. Montones allá afuera que escuchan que Cristo viene, por un oído les entra y por otro les sale. Montones que conocen de este evangelio, pero pocos los que quieren afirmarse. Montones que hay dentro de las iglesias, pero pocos los que viven la palabra de Dios y se siguen verdaderamente como hijos verdaderos de Jesucristo e hija verdaderos de Jesucristo. Poquito, bendito sea Dios, de 100 solamente aman 10, porque verdaderamente este evangelio no muchos lo quieren cumplir y vivirlo como Cristo Jesús los ha llamado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto me adoran en esta noche? Hay muchos que lo escuchan y les sale. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque han dejado de buscar la presencia de Dios. Hay cristianos que ya no doblan la rodilla, ya no oran, ya no leen la Biblia. Les parece solamente ser cristiano, solamente porque van a la iglesia, pero se les olvida que un cristiano verdadero tiene que tener tiempo para hablar con Dios, para escudriñar la Sagrada Escritura. El cristiano verdadero te da tiempo al Dios verdadero que nos ha escogido, no solamente por apariencia, sino que verdaderamente tenemos que vivir esta bendita palabra. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto la adora esta noche? Mira lo que dice del verso 11. Dice, y no dice, oiga, participéis en las obras infructuosas, dice, de las tinieblas, sino dice más bien, repréndela, dice la palabra de Dios. Y no participéis, dice, las obras de las tinieblas, sino más bien repréndela, dice la palabra de Dios. Cristiano verdadero no participa en ninguna cosa que no sea de nuestro Señor Jesucristo. Cuando algo no es de Dios, Él tiene el celo, tiene la autoridad para reprenderlo, bendito sea Dios, pero no se sienta para hacer chistecito y ser participante, porque conocemos de un evangelio y una palabra que es clara en la vida de cada cristiano, bendito sea Dios. Pero hay muchos que están participando en las obras infructuosas, porque todavía no han nacido de nuevo y la luz no los ha alumbrado todavía. Están en tinieblas, necesitan ser luz para reprender las tinieblas y alumbrar en la oscuridad que es el pecado de este mundo. Alábelo. ¿Cuánto lo adora esta noche? Lastimosamente eso es así, bendito sea Dios. Muchos se quedarán lamentando, muchos quedarán llorando, bendito sea Dios. Y lo tengo tan clarito, vi mucha gente que conozco, bendito sea Dios, queriendo estar a la derecha, pero es imposible, porque todavía no han nacido de nuevo. Será lamentable, bendito sea la gloria de Dios. Pude ver cómo se recogían de los cuatro ángulos de la tierra y era como forma de un hilo, que cuando usted lo junta las puntas iguales, ese hilo tiene una sola costura. Así será, bendito sea Dios, que la gente llegará a un solo punto. Pero entienda, mi amado hermano, que en ese punto será para juicio y para salvación eterna, bendito sea Dios, porque en ese punto solamente Cristo escogerá a sus escogidos, y el que no se encuentre escrito en el libro de la vida, ay de aquel que no se encuentre, será demasiado tarde, lo lamentará, llorará, pero será tarde. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoran esta noche? Lo que dice del verso 12, dice su palabra, dice, porque dice, vergonzoso
vergonzoso es, dice aún, hablar, dice, de lo que ellos hacen en secreto, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Dice, porque vergonzoso es, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso es lo que sucede, bendito sea la gloria de Dios. Que hay muchos que están aplaudiendo el pecado y hablando, bendito sea la gloria de Dios. El Señor le habla claro en su bendita palabra, que reprendamos, bendito sea la gloria de Dios, todo lo que no es verdaderamente de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que no son de Dios, tenemos que reprenderlas, bendito sea Dios, para que no den frutos dentro de nuestra casa, dentro de la iglesia, dentro de nuestro caminar. Pero si no las reprendemos, hay peligro que te alcancen, bendito sea Dios. Y es por eso que el cristiano debe de doblar las rodillas velando y orando en todo tiempo, en todo momento, para no entrar en tentación. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Y ese es uno de los puntos que muchos se van a perder, porque no están orando lo suficiente. Y son presa fácil para que el diablo los engañe y los derriba. Bendito sea Dios. Cristiano que no está orando es sensible para dar frutos del pecado. Bendito sea la gloria de Dios. Cristiano que no está leyendo la palabra de Dios no tiene nada para defenderse, porque tenemos una defensa. La palabra de Dios es la defensa del cristiano. Cuando el enemigo lo ataca a uno, tenemos una espada, bendito sea Dios. Esa palabra es poder, y cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, las tinieblas huyen, las tinieblas tiemblan, el diablo tiene que huir y correr, porque cuando nosotros usamos la palabra de Dios, esa es la palabra viva. Al Cristo Jesús derrotó al mismo diablo. Alabe lo que él vive. Cuánto la adora esta noche. Pero a veces no lo entiende mucho, bendito sea Dios. Y por eso son atormentados por espíritu demoniáticos, bendito sea Dios. Mira lo que dice el verso 13, bendito sea Dios. Más dice, todas las cosas, dice, cuando son, dice, puestas en evidencia por la luz, son, dice, hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, dice la palabra de Dios. Mira cómo lo enseña la palabra de Dios, cuando todas las cosas, dice la palabra de Dios, son manifestadas en la evidencia, porque la luz lo enseña la palabra de Dios, es la que manifiesta todo y lo pone, dice, en evidencia, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es la luz verdadera? Bendito sea Dios, el Espíritu Santo, Dios, su Hijo, la palabra, bendito sea la gloria de Dios, el Espíritu Santo que todo lo revela a sus hijos a través de Jesucristo, bendito sea Dios, para poner en evidencia lo que está escondido y lo que no está escondido, bendito sea Dios, porque Él es el único que revela en todo tiempo, en todo momento, al que quiere y aquel que le busca, bendito sea Dios. El Espíritu Santo le muestra cosas grandes y importantes a sus hijos. Alábenle que Él vive. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está a las puertas. Y este mensaje, este día, está siendo también escrito ahí arriba, bendito sea Dios, para que no haya excusa aquel día cuando Cristo venga, bendito sea Dios, porque aquí no se trata, amados hermanos, de preferencia. La salvación es individual en cada uno. Yo no puedo salvar a mis hijos, a mi esposa, si mi esposa no se afirma lastimosamente, aquel día se perderá, bendito sea Dios, porque aquí nada es, amados hermanos, por verdaderamente conveniencia, sino que aquí hay que pagar el precio como cristianos verdaderos. Alabe lo que Él vive. Cuando lo adora esta noche. Pero muchos se equivocan por eso, bendito sea Dios. No se equivoca que el llamado que Dios hace directamente a sus hijos, verdaderamente amado, Él es el que escoge, bendito sea Dios. Y aquí hay gente y hay mujeres y hombres de Dios que Dios los ha escogido para grandes cosas en este ministerio.
ministerio, pero hay muchos que se han sentado en el ministerio, bendito sea Dios. Aquel día también el Señor llamará cuenta por esto también, bendito sea Dios, porque si nos ha llamado es para estar firmes en este camino, haciendo buenas obras de la luz cual Cristo nos ha llamado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto valora esta noche? Lo que dice el 14, dice la palabra de Dios, por lo cual dice, despiértate porque duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, dice su palabra. Esa fue la palabra que más sonó en mi mente y mi corazón. Y le pregunté al Espíritu Santo por qué. Me dijo, ¿sabe por qué? Porque hay muchos que están muertos y no se han levantado todavía. Sonarles esa palabra para que entiendan, tal vez así oyendo, se levantan del sueño profundo que tienen todavía, porque no ha sido carne ni sangre que me lo ha dado, sino el Espíritu Santo, el Dios me encanta la masamai, Kimakito la masaki, Yalaman sentimiso calamansi, porque en Yalaman sobre Bekenda, Yalamansi aquí mosoque, la casa mía, dice Jehová, es casa limpia, sin pecado, sin mancha, sin arruga, casa limpia de Dios, que se cuida al Dios viviente, el Shabaya. Alabe lo que Él vive. Y canta la basantilla maceta. Siento el poder del Espíritu Santo, porque hay gente que todavía no se quiere mover. Dios lo está llamando. Levántate, porque Cristo Jesús te está llamando a cuenta. Alabe lo que Él vive. Toda esta noche. Pero que dice el verso 15, la bendita palabra de Dios. Dice, mirad, dice pues, mire cómo dice, mirad, dice, pues con diligencia, como dice, andéis, no dice como necios, como sabios, dice la palabra de Dios. Mire cómo los enseña, dice, mirad con diligencia como andéis, no como necio, dice la palabra de Dios, sino como sabio, nos enseña la palabra de Dios, que tengamos el cuidado y nosotros mismos debemos de examinarlo cómo estamos caminando delante de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios. Si sabemos que no estamos bien, hay que entrar verdaderamente en la sabiduría de la salvación eterna. Abandone la cosa que no sirve y afírmese para que sea salvo, y Cristo Jesús le dé esa oportunidad de salvación eterna. Alabe lo que Él vive. Cuando la adora esta noche, pero hay muchos que no quieren afirmarse, bendito sea Dios. Ve lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías 60, del verso 1, bendito sea Dios. Mira cómo enseña la palabra de Dios. Uno de los puntos tan importantes, bendito sea Dios, que nos enseña en Isaías capítulo 60, verso 1, bendito sea Dios. Isaías capítulo 60, verso 1, su bendita palabra dice así, dice, levántate, dice, resplandece, dice, porque ha venido tu luz y la gloria, dice, de Jehová ha nacido sobre ti, dice la palabra de Dios. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Bendito sea la gloria de Dios. Tenemos un Cristo que es luz, tenemos un Cristo que es poder. El Cristo que nosotros servimos es verdadero, bendito sea Dios. Sus promesas son verdaderas y por eso nos enseña, levantémonos, porque la luz ya ha venido a nosotros. Es Cristo mismo, Jesucristo, que está en medio de nosotros, y es la luz verdadera que vino a resplandecer para que de las tinieblas saliéramos a la luz perfecta, la de lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? ¿Cuánto nos hemos levantado de ahí? El diablo no existe. Cuando predicamos la palabra que Dios nos envía a predicar, el diablo aún tiembla y huye. Hay gente que no aguanta la palabra. ¿Sabe por qué? Porque sabe que su vida no está de acuerdo como Dios quiere que debemos de andar. Bendito sea
porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es para todos, para mí primero, porque yo lo vi, lo escribí y verdaderamente medité en esta palabra. Esa misma noche, bendito sea Dios, he pasado horas viendo esta bendita palabra, meditando, y ese mensaje ha dado a mi vida duramente y lo he recibido con amor, porque el Cristo de la gloria lo sigue hablando de lo que él vive. Cuanto me adora esta noche, lo que dice Proverbios capítulo 4, del verso 18. Mire cómo enseña la palabra de Dios. Y es uno de los puntos que verdaderamente, bendito sea Dios, nos enseña tan claro la palabra. Proverbios 4, verso 18. Su palabra lo dice así, de esta misma manera. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios, porque la luz, dice la palabra de Dios, de la gloria nos enseña la bendita palabra de Dios. Es como la gloria que va aumentando cada momento, cada día. Dice la palabra, como el alba, como la mañana, la madrugada, y el día va avanzando. Llega a punto, bendito sea la gloria de Dios, que el día se acerca y alumbra todo lo que estaba oscuro. Así es en nosotros. La palabra viva de nuestro Señor Jesucristo nos alumbra por dentro y por fuera, y saca lo que está en tiniebla, para que nosotros andemos en el camino perfecto, como Cristo Jesús nos ha llamado a hijos, sirviéndole en obediencia y rectitud en todas sus obras. Alábelo. ¿Cuánto la adora esta noche? ¿Cuánto estamos ahí firmes? Bendito sea Dios. Lo que dice ahí mismo el verso 22. Mira cómo nos habla la palabra de Dios. Dice: porque son, dice, vida a los que las hayan, dice, y medicina a todos sus cuerpos, dice la palabra de Dios. Porque son vida, dice la palabra de Dios, a los que las hayan, dice, y medicina a sus cuerpos, dice la palabra de Dios. Porque la palabra misma los limpia, los sana, bendito sea la gloria de Dios. Es la medicina perfecta, porque la palabra de Dios tenemos el remedio más precioso para curar el pecado y la mentira, bendito sea Dios, porque la misma palabra nos enseña a andar en la rectitud como luz verdadera que Cristo nos ha enseñado, como hijos perfectos, sin mancha, sin arruga, sino vestidos para salvación eterna. Alabe lo que él vive. ¿Cuánto valora esta noche? ¿Cuánto estamos caminando en esa dirección? Alabe lo que él vive, bendito sea Dios. Y entre más se levanta el diablo, porque el diablo se levanta cada vez cuando el Espíritu Santo lo revela, porque quiere apagarnos, quiere concretarnos, quiere que nosotros nos sintamos de mañana, y viene lucha, y en medio de la lucha nos tiramos de rodillas pidiéndole a nuestro Dios la fuerza, porque cuando algo el Señor lo revela, el diablo se quiere meter para que este evangelio no sea escuchado, pero nosotros sabemos de a dónde viene la artimaña del diablo, y tenemos todos los días para doblarla y pedir de arriba la fuerza, porque solo de arriba viene la fuerza y el remedio de lo que él vive. ¿Cuánto calor esta noche? Mire cómo dice la palabra de Dios ahí también en Isaías 55, verso 1. Mire cómo enseña la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, verso 1. Del verso 1 y 7. Mire cómo dice su palabra. Dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, dice, venid, compra y come, dice, venid, dice, compra sin dinero y sin precio,
dice la palabra de Dios. Mira cómo nos enseña su palabra. Venid, dice, todos los sedientos, dice la palabra de Dios. Todo aquel que verdaderamente quiera venir a Cristo, no hay dinero, no hay precio, porque el precio Cristo ya lo pagó. Bendito sea Dios. La salvación eterna que nosotros estamos buscando, ya hay uno que pagó ese precio grande. Es gratuita. Todo aquel que quiera ir a Él, corra hacia Él, sin dinero, sin plata. Si usted está sediento, arriba y a todo está listo para aquel que quiere ir hacia arriba a comer y a beber sin plata. Dame lo que Él vive. ¿Cuánto la dura esta noche? Parece que poquito, bendito sea Dios. Será lamentable aquel día, porque esto mismo me lo reveló el Espíritu Santo. Muchos eran, pero pocos eran los escogidos. Muchos en montones de los cuatro ángulos de la tierra, pero eran pocos, bendito sea Dios, los que estaban listos para irse para arriba. Dame lo que Él vive. ¿Cuánto la adora esta noche? Lo que dice el verso 7. Ahí mismo, bendito sea Dios. Dice, dejé, dice, el impío su camino y el hombre inicuo, dice, su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual, dice, tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro Él, cuál será, dice, amplio en perdonar, dice la bendita palabra. Mire cómo enseña la palabra de Dios, porque todo lo que Él revela va de acuerdo a la palabra de Dios. Deja el pillo, el hombre indico, su mal camino, dice la palabra de Dios. Vuelva hacia Jehová y habla parejo, hombre y mujer, que esté en el camino incorrecto. Véngase al camino derecho, cual Cristo lo está llamando, porque el Dios que nosotros tenemos es misericordioso para perdonar el pecado del impío y del indico. Solamente Cristo lo puede hacer. Alábele que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Parece que poquito, bendito sea Dios. Y no crean que solamente por esta iglesia tengo palabras. Hay iglesias que voy a predicar de estos días donde el Espíritu Santo, yo sé que va a hablar a su vida, porque quien me revela no ha sido carne ni sangre, porque está más cerca la venida de Jesucristo, y muchos no tienen por tardanza. Corre y está firme, ceñido en el evangelio cual Cristo los ha llamado para la salvación eterna. Dámelo. ¿Cuánto la adora esta noche? Pero hay muchos que no se quieren ceñir, bendito sea Dios. Todavía están jugando al medio del evangelio. Todavía ellos hacen lo que les da la gana. Pero el cristiano verdadero es aquel que alumbra, bendito sea Dios, y está constantemente en la casa de Dios. Está orando, está buscando a nuestro Jesucristo. Hay fruto en ellos, bendito sea Dios. Pero el cristiano que no está firme, solamente, amados hermanos, es como la tusa que cuando hay llama se enciende, bendito sea Dios. Pero el cristiano verdadero camina a fuego todo el tiempo, que donde adora a Dios, ahí alaba a Dios de todo corazón, porque camina lleno del Espíritu Santo, que Dios los alaba, alaba lo que Él vive. ¿Cuánto valora esta noche? Miren su palabra como lo enseña también allá en Santiago. Santiago capítulo 4, en el verso 6, bendito sea Dios. Miren cómo enseña la palabra de Dios. En Santiago nos habla tan clarito, bendito sea Dios, para que verdaderamente no haya excusa, sino que entendamos como los habla detenidamente, bendito sea Dios. Santiago capítulo 4, verso 6 y el verso 10. Pero como dice la palabra de Dios, en el verso 6 dice la palabra, dice, pero Él da, dice, mayor, dice, mire cómo dice la palabra del verso 6, pero Él da mayor gracia por esto. Dice Dios, resistirse al diablo y, dice la palabra de Dios, resistir a los soberbios, perdón, y da, dice, gracia a los humildes. Mira cómo enseña uno de los puntos. Ahora mira lo que dice el 10.
La bendita palabra del día dice, humillámonos delante, dice, del Señor, y Él nos ensaltará, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Humillémonos delante de nuestro Señor Jesucristo y Él nos ensaltará, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros nos humillamos para servir a nuestro Dios, Él nos exaltará en grande, bendito sea Dios, porque el que te llama es el dueño de todo, bendito sea Dios, y nunca te dejará en vergüenza, sino que Él verdaderamente hará algo con usted para testimonio de la obra cual Él nos ha llamado, bendito sea Dios, alábelo. Ahora miren lo que dice el 6, ahí mismo, de lo leímos. Para explicar un poco ese poder, dice, da mayor, dice, gracia por esto, dice Dios, resistía a los soberbios, dice la palabra de Dios, y da, dice, gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Dice que resistamos a los soberbios, a los necios, y Él nos da gracia, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener verdaderamente aguante y resistir con toda mansedumbre, con toda sabiduría, porque verdaderamente cuando Dios te llama y hay cosas grandes, hay gente que se va a oponer al caminar suyo, al llamado, hay gente que no va a estar de acuerdo, pero nosotros que somos de Cristo tenemos que tener paciencia y sabiduría y resistir, porque el Dios que nosotros tenemos peleará la batalla por nosotros, alabe lo que Él vive. Nosotros no tenemos que defenderlo, porque tenemos a alguien que lo defiende, y Él lo defiende bien, bendito sea Dios. No tenemos que sacar la espada, porque el que tenemos, el mismo da sujetamiento al soberbio, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Pero a veces queremos resolver las cosas con nuestro propio capricho, y es ahí donde nos va a ir mal todo el tiempo, bendito sea Dios. Y el enemigo es lo que quiere, que nosotros verdaderamente nos exaltemos. Y por eso hay muchos que han tomado decisiones equivocadas y erradas, donde hoy en día están pensando y meditando que mejor hubiesen resistido, esperar hasta el tiempo de Dios. Tenemos que esperar, bendito sea la gloria de Dios, porque lo que no sirve en tu vida y esto pienso, Dios tendrá el cuidado, bendito sea Dios, y Él es lo que sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros tenemos que estar pacientes en el Dios que nos ha llamado, porque es Él el que nos defiende de la causa del enemigo, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adora esta noche? Vamos allá mismo a Efesios, capítulo 5. Vamos de nuevo allá, bendito sea Dios. Pero como nos enseña la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. Y vamos al verso 16. Dice la palabra de Dios. Aprovechando, dice, bien el tiempo. Dice, porque los días, ¿qué son? Malos, dice la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que menos hoy en día el cristiano quiere aprovecharlo, bendito sea Dios, o el ser humano, porque podemos ver que los días son malos y cortos, porque podemos ver como los días verdaderamente, amados hermanos, están corriendo como nunca, tarde que sea lunes para que sea viernes, bendito sea la gloria de Dios. Nosotros estamos viendo el tiempo ir como la ola de los vientos, bendito sea la gloria de Dios, y es por eso que hay que aprovechar más que nunca en este camino el tiempo, así como Jesucristo nos ha llamado, bendito sea Dios. No es que estoy esperando prepararme, estoy esperando en Dios. Hágale fuerza y sé valiente, porque el Dios que nosotros servimos estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Está preparada y a cuenta con nuestro Señor Jesucristo, para cuando Él venga nos vayamos con Él, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Eso es lo que podemos ver, el enemigo más grande, el tiempo que estamos teniendo, bendito sea Dios. Y entre más días vamos viendo más corrupción de todas las cosas que se están viviendo, bendito sea Dios. Todas las veces estamos viendo muertes, asesinatos, leyes
y cuánta basura del diablo que se está mirando más que nunca en estos últimos días, porque la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, bendito sea Dios, y porque algo más mayor que eso, la venida de Jesucristo se acerca más que nunca, tal como Jesucristo lo ha dicho en su palabra. Dame lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Lo que dice el 17, dice, por tanto el Señor dice, seáis, dice, insensatos, sino dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice la palabra de Dios. Mira cómo lo enseña, por cual no sean insensatos, no sean necios, sino dice, ser entendido de cuál es la buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros somos entendidos, estamos haciendo las cosas conforme a lo que Dios quiere que hacemos, bendito sea Dios. Pero el que es necio y insensato, aunque usted le aconseje, aunque usted le diga las cosas que sean bien para su vida, le suenan para hacer mal, bendito sea Dios, y los incomoda y los detiene, bendito sea Dios, porque ellos están ciegos en la necedad y en el capricho que el mismo diablo ha puesto en el corazón de ellos. Y es por eso que nosotros debemos velar y orar, cristianos que no vean. No vuelvo a repetir, bendito sea Dios, está muerto en vida, porque no tiene siquiera luz que lo alumbre. Dame lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? ¿Cuánto lo glorifica? ¿Cuánto estamos velando? Bendito sea Dios. ¿Cuánto estamos velando? ¿Cuántos? Parece que poquitos. ¿Cuántos? Estamos en el pie de la letra velando. No se avergüence, no lo estamos haciendo. Empieza a doblar su rodilla, bendito sea Dios, porque será que el día, lo mayor, bendito sea Dios, doble su rodilla para que esté fuerte el día malo, bendito sea Dios, y pueda resistir las pruebas del enemigo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Lo que dice el 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual dice hay disoluciones, antes bien sed lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son las cosas que acontecen en la vida de un cristiano que bebe y ora? Lo que usted, amados hermanos, más anhela en la vida de oración, bendito sea Dios, usted va a conseguir algo precioso, que es el poder del Espíritu Santo, es el lleno del Espíritu Santo, hablar nuevas lenguas, bendito sea Dios, mayor que ser embriagado en el vino que trae desilusiones y muerte, pero aquel que se embriaga del poder del Espíritu Santo de Dios se goza, y esa embriaguez no se termina nunca mientras estemos firmes en este camino, porque el Espíritu Santo es verdadero en nuestras vidas. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adora esta noche? Parece que poquito, bendito sea Dios. Lo que dice Isaías 39. Vamos a Isaías 39 a ver qué nos enseña. En el verso 4 y 5. Mire cómo nos habla la palabra de Dios. Isaías capítulo 39, versículo 4 y versículo 5. Su palabra dice, dijo entonces, ¿qué dice? Han visto en tu casa. Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna, oiga, dice la palabra, ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado, dice la palabra de Dios. Ahora mira lo que dice el 5. Dice, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Mira cómo lo enseña la palabra de Dios. Y la pregunta más importante del verso 4, cómo lo enseña la palabra de Dios, que todo lo que verdaderamente está en la casa no se les ha sido verdaderamente oculto, sino que se les ha dado a conocer, se les ha revelado los tesoros que hay en la casa. Bendito sea la gloria de Dios. Nada se le ha escondido al pueblo de Dios, todo se le revela para que no tenga excusa
excusa que el día, todo lo que está en Jehová es revelado a sus hijos, bendito sea Dios. Y por eso dijo Isaías, Ezequiel, escucha palabra de Jehová, de los ejércitos, iglesia alrededor de Cristo, escucha palabra de Dios, porque la palabra viva de nuestro Dios Jesucristo es la única que los puede llevar al camino y a la salvación perfecta. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adora esta noche? Pero cuando cerramos el oído para no escuchar la palabra de Dios, tenemos problemas, bendito sea Dios. Porque hay muchos que no reciben y reniegan de la palabra de Dios porque no están firmes y vienen el camino. Entonces la palabra de Dios los incomoda. Pero ese es el Espíritu Santo de Dios, porque no quiere que te pierdas, sino que te salve. Alabe de que Él vive. ¿Cuánto le adora esta noche? Lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, del verso 9 y el verso 11, bendito sea Dios. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 y versículo 11. Su bendita palabra dice: os he escrito por cartas que no os juntéis con los fornicarios. Ahora mira lo que dice el verso 11. Más bien dice: os escriben que no, dice, os juntéis con ninguno. Dice que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal dice, ni aún dice comáis, dice la bendita palabra. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios, porque de la manera en que Pablo lo está enseñando, bendito sea la gloria de Dios, que nosotros debemos verdaderamente, amados hermanos, vivir esta bendita palabra, no estar verdaderamente en doctrinas errónicas, bendito sea la gloria de Dios, donde hay verdaderamente adulterio en la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchos, bendito sea Dios, que se han torcido a la palabra de Dios, y hay muchos que están perturbados, porque verdaderamente no están buscando en nuestro Señor Jesucristo la sabiduría, no están orando ni leyendo su palabra, y por eso están errados en doctrinas errónicas. Alabe lo que Él vive. Ni comáis, dice, con los mentirosos, ni borracho, dice, ni fornicario, dice la bendita palabra, sino que verdaderamente la iglesia de Jesucristo es una iglesia, la novia, sin mancha, sin arruga, una iglesia limpia de todo pecado. Nos enseña, bendito sea Dios, alábelo. ¿Cuánto le adora esta noche? ¿Cuánto lo glorifica? Bendito sea Dios. Pero poquito, bendito sea Dios, el que no lee la palabra, cualquiera lo envuelve en hojitas, bendito sea Dios. Pero el que lee la bendita palabra de Dios tiene oídos para escuchar verdaderamente, bendito sea Dios. Por eso hay muchos que están tropezando y están caídos, porque cualquiera los engaña. Pero aquel que vive la palabra de Dios tiene palabra en su boca para responder y defender este santo evangelio hasta el día en que Cristo venga. Alábelo. Vamos otra vez a Efesios y ahí casi terminamos ya. Efesios capítulo 5. Nuevamente vamos allá, bendito sea Dios. Mire qué preciosa la palabra de Dios, como nos enseña, bendito sea Dios. Y su palabra es tan clara, que nos habla tan clarito, bendito sea Dios. Porque es necesario que nosotros estemos más que nunca firmes en estos últimos días que nos quedan de vida. Porque son horas y son segundos los que nos quedan, bendito sea Dios. Primer punto, Cristo puede venir a levantar su pueblo. Segundo, nos puede llamar a dormir a su presencia, bendito sea Dios. Porque nuestro reino, nuestra gloria no está en esta tierra, bendito sea Dios. Estamos de pasada aquí en esta tierra, bendito sea Dios. Por eso el reino de Jesucristo no es en esta tierra. Por eso Él no vino verdaderamente a plantar un reino y un palacio
negocio, vino como forastero y extranjero para darnos a entender que el reino de Él no está aquí, sino arriba, bendito sea Dios, para que nosotros busquemos las cosas que vienen de arriba, de lo alto, no busquen las cosas de abajo, porque los que miran abajo se van a perder, pero los que tenemos la vista hacia arriba, en el autor y consumador de la fe, Cristo, Jesús de Nazareno, tenemos esperanza, alabe lo que Él vive. ¿Cuántos ganadores esta noche? ¿Cuántos tenemos la mirada hacia arriba? ¿Cuántos? Bendito sea Dios. No todos, bendito sea Dios. Porque hay unos que tienen todavía la mirada hacia abajo, porque no quieren salir del pecado, no quieren salir del engaño, no quieren salir de la mentira. Pero el cristiano verdadero está de pie firme, con su frente en alto, viendo hacia arriba, sirviendo a Dios con sabiduría, con diligencia y en humildad de lo que Él vive. ¿Cuánto le da esta noche? Lo que dice el verso 19 y 20, dice su palabra, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantos, dice, cantando y alabando al Señor en vuestro ¿qué? En vuestro corazón. La alabanza tiene que ser de lo más profundo de nuestro corazón, bendito sea Dios. Cantando con nuestros hermanos, hablando. Cuando nosotros nos reunimos con hermanos, no es para calumniar, para criticar, sino para hablar de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea Dios, para gozarlo, para hablar de los grandes milagros que Dios hace. Y cuando nosotros verdaderamente nos deleitamos hablando de Jesucristo, ese es el provecho del mayor cristiano que se goza en Dios, alabe lo que Él vive. ¿Cuánto la adoran esta noche? Pero hay muchos que no pueden salir un poquito donde el hermano, porque llevan varios hermanos en la cabeza y en el corazón, porque no han perdonado. Nosotros, aunque te hagan mal, que te odien, que te ofendan, pero usted saque todo aquello, aunque le digan palabras que lastimen su corazón, usted tiene que sacarla, bendito sea Dios, y dejar que sea Dios que lo sane. Ame a sus hermanos, aunque no lo quiera y le critique, pero usted sigue amándolo con todo su corazón, porque eso es lo que Cristo quiere, que nos amemos unos a los otros como cristianos verdaderos, porque si nosotros demostramos el amor de Cristo, la persona cambiará, porque aquel que cambia a Dios es testimonio para los demás, alábelo. ¿Cuánto adoran a Dios esta noche? El verso 20 dice, dándonos siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre, dice, de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Miren cómo nos enseña la palabra de Dios. Dándonos, dice la bendita palabra, dice, dándonos siempre, dice la palabra de Dios, gracias por todo al Dios Padre nuestro, dice la palabra de Dios, todo el tiempo dándole gracias hacia Él, bendito sea la gloria de Dios, porque solamente a Él le debemos todas las gracias que aún no las podemos pagar. ¿Sabe por qué? Bendito sea Dios, porque Él envió a su Hijo amado a morir por nosotros, y nadie pudo hacer que verdaderamente fuéramos salvos solamente porque nuestro Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros y enviando al único Hijo primogénito para que nos diera vida y esperanza. Y esa esperanza fue una esperanza de sufrimiento, de dolor, y Jesucristo no se negó hacia nosotros, sino que nos ama para siempre. Alábelo. ¿Cuántos lo adoran esta noche? Pero pocos son los que lo adoran. Lo que dice Hebreos 4, 15 y 16 ahí de esta noche, bendito sea Dios. Vamos a ver qué nos enseña Hebreo. Miren cómo lo enseña la palabra de Dios. Su palabra es tan linda, bendito sea Dios. Y cuando verdaderamente, amados hermanos, nosotros nos deleitamos en esta palabra, lo que sucede en estos tiempos, que no todos
quieren rendirse a deleitarse en esta palabra. Mientras uno duerme, nosotros, los pastores que somos llamados por Dios, estamos en esta palabra meditando. Pueden ser 11, 10 de la noche. No nos estamos bailando, pero tenemos que estar deleitándonos y pidiéndole al Dios Todopoderoso, porque el pueblo de nuestro Señor Jesucristo es un pueblo santo, bendito sea Dios. Aquí no podemos venir a hablar de las historias de nosotros mismos. Tenemos que hablar palabra viva, palabra que cambia, que transforma, palabra que quita el pecado, bendito sea Dios, porque lo de nosotros no interesa nada. Lo que interesa aquí es el testimonio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también que tenemos que vivir esta bendita palabra y ser ejemplar de lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta noche? Mira cómo enseña la palabra de Dios. Ahí en Hebreos dice, en capítulo 4, del verso 15, bendito sea Dios. Hebreos 4, versículo 15, dice su bendita palabra. Dice en el verso 15, porque no dice tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, dice, tentado en todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Mira cómo nos enseña, mediten en esa palabra. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, bendito sea la gloria de Dios, pero la palabra de Dios dice que Él siendo tentado, pero Él no dice sin pecado, bendito sea la gloria de Dios, aunque Él fue tentado de todas las tentaciones, pero en Él no había pecado, ni lo sigue haciendo, bendito sea Dios. Él siendo tentado venció la muerte por nosotros, bendito sea la gloria de Dios. El sumo sacerdote que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso, el cual, bendito sea Dios, Él no te dejará fracasar si usted verdaderamente se sujeta a la palabra de Dios, porque no es un hombre para mentir, sino que es un Cristo poderoso, que aún el diablo tentándolo, Jesucristo mismo, bendito sea Dios, lo venció con la misma palabra de Él mismo, el lo que Él vive. Y si Él lo venció, nosotros no tenemos un Dios grande que nos ayudaría en todo, bendito sea Dios. Como hay gente que se excusa y dice que no puede vencer, y a veces mejor se va al mundo, regresa al pecado y a la mentira y al engaño. ¿Acaso que el Dios que nosotros tenemos es pequeño? ¿Acaso que el Cristo que nosotros servimos fue derrotado y fue vencido? Él no fue derrotado ni vencido, bendito sea Dios. Él mismo, bendito sea la gloria de Dios, derrotó todas las potestades, todas las tinieblas, bendito sea la gloria de Dios, y todo está sujeto bajo las plantas de nuestro Jesucristo, y a la iglesia que somos nosotros, Jesucristo mismo nos dio el poder y la autoridad para sujetar todo bajo el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo los pies de Cristo. Todo lo vamos a sujetar y permanecerá sujetado, alábelo. Tu adora esta noche. El diablo me está haciendo la guerra, pero no estamos viendo cómo estamos delante de Dios. Si no estamos viviendo de acuerdo a nuestro Jesucristo, el diablo te va a hacer la guerra. Pero el cristiano que está firme, el diablo tiene que huir de su vida, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay millares de ángeles alrededor suyo, y no solo ángeles, tenemos el Dios poderoso que nos recibió en público y nos avergonzó a todo espíritu y a toda tiniebla, y a ese Dios que usted y yo pertenecemos, al ave de que Él vive. Usted y yo no estamos solos, porque Él se queja, bendito sea Dios. Doblemos la rodilla y afirmémoslo de verdad como cristianos verdaderos, que Cristo nos ha llamado, al ave de que Él vive. Póngase de pie de esta noche. Este ha sido el mensaje de esta noche. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar por algunos hermanos que no vinieron porque también están
malitos de salud. Tenemos una olada que ha agarrado mucha gente. Y hay mucha gente, como dijo la hermana Ana, en los hospitales. Corren porque no tienen un Dios donde agarrarse. Pero los que tenemos a nuestro Dios tenemos la confianza primeramente en Él, bendito sea Dios. Y si Él lo permite, vamos a las puertas de un hospital. Pero la primera unción es ir de rodillas a la presencia de Dios. Porque aquel que busca y consulta a Dios Todopoderoso es aquel que es sabio, bendito sea Dios. La bendita palabra de Dios. Tenemos un varón que nunca salía a pelear su guerra si no iba a la presencia de Jehová. Así como Jehová le mandó a ungir a él desde pequeño para que fuera rey y gobernara sobre el pueblo de Israel, bendito sea Dios. Y este varón pasó persecuciones y él nunca se rindió y nunca él se apartó de nuestro Señor Jesucristo. Entendió que todo lo que venía era primeramente que él pedía a Dios si verdaderamente las cosas fueran así. Y tenemos el ejemplo de el rey David, un hombre que cuando venía y lo atacaban, él no corría la primera. Cuando vinieron a atacarle una vez y le llevaron las esposas y las esposas de los soldados, y muchos se pusieron en contra de David y lo acusaron que por él había estado en esa desgracia. La palabra de Dios dice que este hombre fue de rodillas a consultar a Jehová. Jehová le dio la victoria, le dijo: ve, porque he entregado a los enemigos en tu mano. Y él no se corrió a la primera, volvió de rodillas otra vez a preguntarle nuevamente a Jehová. Jehová le volvió a hablar y es así como él, dice la palabra de Dios, salió con los soldados, tal como el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, le habló cuáles eran el número de soldados que él tendría que llevar para pelear. La palabra de Dios enseña que los alcanzó y los combatió y les quitó los bienes y las esposas y trajo a vuelta el tesoro. Y dice la palabra de Dios que todos, dice la palabra de Dios, se gozaron, pero vieron unos que leyeron que algunos soldados se acomandaron y no quisieron ir, y algunos dijeron: no les demos del botín. Pero David les dijo: no, hay que repartirle a todos. Porque aquel que vive conforme a la voluntad de Dios no es ambicioso, bendito sea Dios, sino que verdaderamente camina con Cristo bajo la obediencia del Dios que nosotros servimos. Alábele que Él vive. ¿Cuánto le adoran esta noche? Y porque sé que hay una iglesia en este lugar que camina bajo la obediencia de nuestro Dios Todopoderoso. Nos ha escuchado cada oración en este lugar y ustedes han sido testigos que cada vez que oramos por un enfermo, la victoria Dios la da, bendito sea Dios. Dios siempre contesta a su pueblo, Dios siempre contesta a sus hijos. Usted y yo no somos cualquier cosa en este lugar, y es por eso que el Señor revela, bendito sea Dios, para que aquel que no te rinde y